prefiero tener una agenda limitada, atender con una muy buena calidad y hacer que ese tiempo sea esa entrega completa de te escucho y ese espacio es para ti. Hoy día le damos la bienvenida a Varlam García, psicoanalista. Felicidades, te independizaste. Varlam, mucho gusto, ¿cómo estás? Muchas gracias, ¿tú vas bien? Gracias. Todo en orden por el momento. Muchas gracias por invitarme, la verdad. Sí, feliz. Bueno, en tu perfil del cuadrado sale que estás en Guadalajara, ¿te encuentras allá en estos momentos? Sí, justamente. Me Sí. encuentro en Guadalajara y aquí tengo el consultorio virtual y el presencial. Buenísimo. ¿Eso es de la casa o tienes una consulta como oficina? Tengo una oficina que está ahí por el Ajá. centro de Guadalajara y la consulta virtual, tengo una pequeña oficina en mi casa que en pandemia totalmente preparé justamente para empezar a dar consulta. Te iba a preguntar cómo había sido todo después de la pandemia, si ya valía la pena tener el consultorio o si simplemente iba a migrarte online o quizás qué es lo que te gusta de tener la consulta presencial que no tienes en el online. Fíjate que fue bien interesante porque cuando yo iba empezando fue cuando empezó lo de la pandemia. Yo estaba en el servicio, sucedió todo, incluso nos dijeron, ¿saben qué? Vais a su casa, nos vemos el próximo lunes. Pues bueno, nos regresamos el lunes por obvias razones. Y bueno, lo que me recomendaron en su momento, la que me supervisaba en ese entonces era pues empieza en línea. O sea, empieza a dar consulta en línea, foguéate, empieza a hacer las cosas. Y bueno, pues le hice caso, por suerte empezó a llegar gente. Y justo cuando empezó a terminar lo de la pandemia, cuando ya todos empezamos a volver a la normalidad, varios colegas me decían, no tiene mucho caso ya regresar a lo presencial, es un gasto menos, piénsatela si te quieres exponer un consultorio. Y la verdad que es mucho más cómodo el tema de la virtualidad, porque tienes mucho más acceso, puedes tomar las consultas en cualquier parte. Pero en lo personal, el tema del consultorio tiene un poquito de ese toque diferente, que bueno, el tema de que incluso pues, te reciben los aromas, te permite incluso salir de tu espacio. Por ejemplo, en el tema de consultas, muchas personas dicen, oye, pues, está padre, pero vivo en una casa donde no tengo espacio, o no tengo un cuarto, o soy foráneo y no puedo tomar la consulta. Y bueno, mi consultorio se adecua para eso. Pero digo, tiene sus virtudes y sí tiene un toquecito especial, pero la verdad que todo esto de la virtualidad vino a cambiar muchas cosas. Digo, yo me acuerdo en su entonces cuando estaba en la carrera, que se platicaba de si será posible, no será posible. Y me acuerdo haber ido a varias conferencias de no creo que sea posible, porque pues bueno, el tema de la presencia del cuerpo, bueno, llegó la pandemia y se pudo. Sí, pero yo concuerdo contigo que tiene algo especial. Yo voy a una psicóloga, no voy físicamente porque lo hago online, pero muchas veces me encantaría que fuera en persona sobre el online. Así que sí, ahí concuerdo contigo. Hay muchas personas que se fueron al online y les resulta y les va increíble de esa manera, pero siempre interesante también ver otras perspectivas y saber como qué te trae de vuelta, en especial si te tocó partir online y eso era lo que básicamente conocías. Sí, digo, en el servicio, yo estuve en un centro de atención de niños con abuso y suicidio. Entonces, pues obviamente era una dinámica muy, muy distinta y a la hora de, bueno, empezar a atender a gente solo con una videocámara o ya en su defecto, hace poco un colega me dijo, bueno, ¿por qué no intentas por teléfono? Que parte de a veces de los psicoanalistas es que no nos vean tanto las caras para que no vean nuestras reacciones y no les influya tanto decir, esto sí le gustó o no le gustó. Yo todavía el tema del teléfono como que lo tengo un poco distanciado, no soy tan fan. Pero bueno, son modalidades, pero sí, el consultorio te permite incluso salirte un poco de la rutina de, bueno, estoy en mi cuarto siempre o estoy siempre en mi casa, o para los que hacen home office, pues es como pues, otra reunión incluso podría ser. Parlam, cuéntame un poco cómo ha sido tu desarrollo, qué te ha ayudado a seguir expandiendo la consulta, a llegar a nuevos consultantes, cómo te das a conocer. Fíjate que en mi experiencia ha sido todo un tema, porque me parece que la gente te va conociendo, vamos, igual y tus conocidos al principio, ¿no? Te recomiendan como doy fulanito, empieza la consulta, te empiezan a recomendar tus amistades, ¿no? Y empieza un tiempo que, bueno, las
primeras personas que llegan te empiezan a recomendar, pero es un poco lento en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, primero pues tienen que pasar meses para que las personas digan, oye, ¿sabes qué? Pues sí me gustó, sí me sentí cómodo, me sentí cómoda, como tú gustes, ¿no? Pero algo que a mí en lo personal me ayudó en tema, por ejemplo, de darme a conocer, fue Twitter. Y en Twitter yo tenía una cuenta y ahí siempre he publicado cosas de psicoanálisis, cosas sobre diversidad sexual, como siempre en este tema de derechos humanos, ¿no? Entonces me empecé a ser un poco conocido en Twitter y empezaron a llegar pacientes. Fue algo que a mí me ayudó mucho y empecé a hacer, por ejemplo, videos en Instagram, que es algo que ahorita tengo un poquito detenido, pero empecé a compartir lecturas, o sea, de temas que por fuera de lo que se suele compartir, de ser siempre alegres y siempre digo, bueno, nosotros atendemos gente que sufre, ¿por qué no hablar de ese dolor que me puede identificar y decir, tal vez no me identifico con esa parte alegre de las redes, pero sí con algo como más, pues un poco más profundo? Entonces a mí en lo personal me ayudó mucho eso. Y parte también de también ir a terapia, yo por mi parte, de arreglar ciertos asuntos, te permite incluso perder un poco la pena. Porque siempre está, bueno, ¿qué van a decir los colegas? Me van a juzgar, no, me van a criticar, van a decir esto, van a decir lo otro. Y también a la parte de creerte, bueno, de que ya no eres estudiante. O sea, a mí en lo personal yo creo que fue como el cambio más como difícil en ese punto, porque siempre estuve estudiando, o sea, hice la licenciatura, luego hice una especialidad, de la especialidad hice una maestría, de la maestría, o sea, y nunca dejaba de estudiar, pero siempre en ese sentido de, bueno, estudiante. Y hubo un punto que incluso alguien me dio a comentar, me dijo, oye, pero, porque yo al principio cobraba muy barato. Me dijo, oye, ¿por qué cobras tan barato? Y yo, pues no me siento con la autoridad de cobrar más. Me dijo, pero créetela, o sea, y es algo que lo he platicado con más ¿Eso fue un colegas. consultante? ¿Mande? ¿Eso fue un No, consultante fue un o con... colega, Ah, el que me dijo como de, oye, porque estamos platicando, estamos tomando unos tragos, y estamos compartiendo de, pues, cuántos pacientes tienes, cuánto cobras, etcétera, y me llegó la pregunta, yo, ¿por qué cobras tan barato? wow. Y si fue de, pues, no me siento como con la autoridad, vamos, porque en ese sentido me sentía todavía como un estudiante. Como de, sí, soy un estudiante que está practicando y me decía, llevas tantos años dando consulta. O sea, yo, por ejemplo, yo desde el 2016 estoy dando consulta, empecé en un hospital psiquiátrico mis prácticas. Entonces ya para cuando llegó la pandemia ya llevaba por lo menos 4 años de experiencia y aún así yo todavía me seguía sintiendo estudiante. Entonces a veces es mucho el tema de parte de creértela de que ya no eres un estudiante, o sea, ya eres aquí, consultan para cuando algo sucede, cuando las cosas no están tan bien o cuando buscan algunos tipos de herramientas. Bueno, entonces a mí en lo personal, me parece de manera personal es creértela que, bueno, ya eres el profesional. Igual a como veías a los profesores, ya eres parte de ellos en ese sentido. Y otra, bueno, el tema de siempre tener ese compromiso tanto como contigo y con tus pacientes, en el sentido de buscar la manera más ética, más adecuada para pues poder ejercer realmente, porque es un trabajo muy noble, muy bonito, pero es muy delicado en muchas ocasiones. Tocas temas muy delicados, tocas la vida de las personas de maneras muy personales. Entonces, a mí en lo personal, más allá del tema como académico, es un tema más como personal y ético, el de cómo ejercer de la manera más adecuada, que te sientas más cómoda. Que igual, Sí. uno al principio me parece que copia un poco de lo que ves de sus maestros, de lo que ves en redes sociales, de lo que ves en todos lados, empieza a agarrar cosas. Pero me parece que hasta que agarras un estilo propio de cómo hablar, de cómo desenvolverte, de todo, es que las cosas empiezan a cambiar porque ya no eres una copia, ya eres tu propio estilo, ya es algo que haces por ti, por gusto, por tu trabajo, que ya no es como una imitación, vamos. Y creo que te fuiste por un camino bastante único. Yo no, hasta el momento, creo que ya deben ser 70 capítulos que llevo entrevistando a distintos profesionales, primera persona que menciona Twitter como su canal de darse a conocer, y también el reconocer que, bueno, obviamente el tipo de consultante que te llega a ti está en una situación bastante distinta, oscura, por lo que estaba mencionando, había suicidio, abuso, etcétera, y
y tener que enfrentar esos temas en redes sociales donde todo es la buena vida, la mejor comida, el mejor viaje, la sonrisa, pero entender que tu audiencia claramente no va a resonar con eso es algo bastante importante. Em, Parlam, ¿cómo te diste cuenta o qué proceso tuviste que trabajar como de manera interna cuando te llegó este comentario de como por qué cobras tan barato? ¿Cómo fue ese creerse el cuento de mi consulta? Ya no soy, yo ya soy ese profesional. Sí fue complicado, te soy honesto. O sea, no es una cosa de la noche a la mañana, de, bueno, ya me dijeron, pero la verdad que yo por suerte tengo colegas que son increíbles. En lo personal, con la persona que lo platicaba, yo a esa persona yo la admiro muchísimo. Y siempre ha habido una relación como de mutuo respeto en ese sentido. Entonces, cuando ella me lo plantea, yo en ese momento no estaba tan bien económicamente. Entonces era como de, híjole, es que sí quisiera. O sea, sí quisiera poder cobrar más, sí quisiera llenar un poco más de gente, pero en esa parte de, no. Entonces yo le compartí y le dije, "Pues, que no estoy listo". Y ella en su sabiduría me compartió parte de su historia y me dijo, ¿y sabes qué? Es que yo te entiendo porque pues yo también, o sea, también empecé, pues obviamente éramos compañeros de la universidad y ella empezó a dar consultas también de manera económica. Y a un punto que creo que me contó de que se tuvo que salir del lugar donde estaba y empezó a dar consulta en línea y después pasó un consultorio. Y yo, pues, me hizo, obviamente mis gastación más arriba, pero yo no ganaba más. Entonces, a ella, un psiquiatra con el que trabajaba, le dijo, ¿qué te pasa? O sea, el hecho de que tú estás cobrando menos, estás desprestigiando tu trabajo. Y sí es cierto, hasta cierto punto, uno cuando empieza, creo que el primer objetivo que tiene en mente es gano gente. Y no importa que tenga 10 que le gane muy poquito, pero tengo pacientes. Y la verdad es que no se trata de eso, porque te das cuenta hasta cierto punto, a mí en lo personal con un poco de práctica, yo no puedo ver tantos pacientes al día. O sea, yo en lo personal, 5 y es todo. Que no puedo, o no al menos no 5 seguidos. Es mi tope. Entonces yo tengo que hacer mis cuentas en relación a, yo voy a ver a 5 personas al día. Y no me puedo desgastar. Digo, yo me acuerdo incluso, o sea, te lo comparto, porque cuando estaban en las prácticas en el hospital psiquiátrico, era ver 6 seguidos. Eran 6 horas seguidas y pues no hay tiempo para comer. Es todo lo que hay, todo. Entonces yo crecí mucho con esa idea de tú muélete trabajando, tú entre más pacientes mejor, no importa que ganes 50 pesos, tú échale, ¿no? Pero con el tiempo empiezas a valorar también tu trabajo. Y dices, ok, después de que me lo planteo dije, estoy gastando tanto, estoy gastando tantos libros, estoy gastando tanto en la maestría, estoy gastando, dije, ¿por qué me da miedo hasta cierto punto, ¿no? Y es algo que en terapia yo lo mencionaba, si pueden ir a todos los que son profesionales en clínica, lo que sea, vayan, es la cosa más increíble que pueden ir, y los que no escuchen vayan, es muy, muy útil. Y yo le comentaba de que, oye, no me gustan los títulos, o sea, sí maestría, sí especialidad, sí esto, no me gusta. Y él me decía, ¿por qué no te la crees? ¿Por qué no sostienes incluso tus propios títulos, no? O sea, me lo planteaba como una pregunta y a mí me hizo muchísimo ruido. Porque ya mi amiga ya me había dicho como de, oye, ¿por qué cobras tan barato? Y no le supe responder. Llega en terapia y me dice, oye, ¿por qué no sostienes tus títulos? ¿Por qué no te la crees? Y dije, bueno, aquí ya hay un patrón. Aquí ya hay algo de que yo no me estoy haciendo como responsable o cargo de incluso lo que yo hago, de lo que... Entonces digo, son muchas cosas. Es tanto poderte cuestionar cuánto vale tu tiempo, tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación. Y también ponerte un poco en relación a otros colegas. Persona X no tiene nada de estudios, está cobrando tanto. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace para no sentirse como culpable o responsable de cobrar tanto y no tener preparación? Entonces también dices, bueno, no soy cualquier persona, hago mis estudios, tengo esto, es como que vamos a intentarlo. Entonces lo que yo empecé a hacer fue subiéndole de 50 pesos en 50 pesos. Y si llegaba alguien nuevo, es como de, te voy a cobrar un poquito más. Y así empecé, o sea, a persona nueva que llegaba, le empecé hasta al precio que yo ya había pensado o que yo tenía en mi mente. En psicoanálisis es un poquito difícil porque se tiene mucho esta idea de que el dinero no tiene que ser un impedimento para que las personas vengan, entonces tiene que funcionar como un mecanismo para que te cueste, pero no también por eso lo abandones, que no sea impagable. Entonces, tener también un precio como deseable también es un poquito complicado, porque también los colegas pueden hablar, y insisto,
siempre se habla, ¿no? De las clínicas de todos, pero es esa parte de sostener, oye, estoy en este lugar, estoy haciendo estas cosas, y critiquen o no, la gente va a hablar, ¿no? Si cobras muy poquito te van a decir, si cobras mucho te van a comentar, oye, ¿por qué cobras tanto? Bueno, realmente es un precio que uno se tiene que poner. Y en base a también cómo te sientes, me parece a mí. Una con tu relación con el dinero y otra con tu relación con tus propios conocimientos. Es difícil. A mí a la persona se me hizo muy, muy difícil. Te estoy hablando de que fue creo que como un año que estuve con ese tema como muy, muy atorado. De, híjole, ¿cómo le hago? Y incluso tengo colegas hasta la fecha que tienen todavía más preparación que yo, la que por mucho tienen muchísimo más títulos, más preparación, y me dicen, oye, ¿cómo le hago para cobrar más? Es que me da pena. Digo, pues sí vas a perder clientes en el punto de, pues va a haber gente que no lo va a poder pagar, pero ese no es tu objetivo. O sea, hay lugares y hay personas que van a atender a esas personas, no tienes por qué salvarlas a todas, no tienes que dar el precio accesible para todas las personas, como tú no puedes atender si no te atiendes a ti mismo en ese sentido de, pues, tu sustento. En ese punto, te digo, esa parte a mí, insisto, más que lo académico, porque lo académico siempre ha estado, ha sido un tema mucho más de desarrollo personal, más de compromiso con uno de otros temas, más que otro tema, ¿sabes? Que sí, es tan difícil, y te lo pregunto porque lo escucho tanto, es tan difícil, y en verdad lo que me gatilló la pregunta fue lo que estabas diciendo en un principio, el no te sirve tener 10 pacientes cobrándole menos versus tener un número limitado que realmente puedes atender con toda la atención y el detalle y también la frescura. O sea, las sesiones son Son densas. desgastantes. Hacer 5 al hilo. Sí. Sí. Y es un tema, como dijiste ahorita, justamente, es un tema de calidad. Puedo tener, puedo tener 10 cobrando, no importa. Pero después, ¿qué calidad das? No empiezas a entender bien qué te están diciendo. Te has gastado, no has comido, nada de eso. Es como de que prefiero, te soy sincero, tener una agenda limitada, atender con una muy buena calidad. Es como de que tengo el compromiso de que voy a ver este número de personas muy limitadas y hacer que ese tiempo, la hora, 45 minutos, más de la hora que termina siendo, es esa entrega completa de te escucho y ese espacio es para ti. Digo, me parece que es hasta... Yo concuerdo más con eso, ¿sabes? Digo, viene Bueno, gente que se quiere suicidar, viene gente que tiene una vida horrible y no prestar un servicio de calidad, en el sentido de mínimo una escucha de calidad, me parece un error. O sea, yo entiendo que a veces al inicio nos gana las ansias de querer tener más pacientes y más gente y sí deja lleno la agenda y mira, es que puedo atender 30 y puedo atender... La verdad es que no. O al menos no como yo lo veo. Habrá gente que quizá pueda y mis respetos. Pero también esa parte de conocer también tus límites de yo hasta aquí puedo. Y conocer qué temas sí puedes y qué temas no y ser responsable en ese sentido, ¿sabes? ujú. Completamente de acuerdo. Creo que eso es algo que se puede rescatar y en torno a eso, como a esas sensaciones que hay de querer entregar el mejor servicio posible, ¿cómo lo haces para no sacrificar el precio de la consulta? Porque lo dijiste hace un poquito, que el trabajo que haces es bastante noble y yo creo que eso es algo que muchos profesionales de la salud se llevan eh, con ellos mismos. O sea, hay mucho orgullo por lo que hacen. Están entregando un servicio que puede ayudar a muchas personas, ya sea con la comida, físicamente, mentalmente. Entonces, ¿cómo mantienes como esto de es un trabajo muy noble, satisfactorio, puedo ayudar a personas, pero tiene que ser a tal precio? Y hay gente que lo puede pagar, hay gente que no. ¿Cómo logras ese equilibrio y saber a quién tienes que atender también para sustentarte a ti? Yo, insisto, yo he tenido muchísima suerte y mucho de lo que tengo es gracias a las amistades que yo tengo y de las relaciones que yo tengo. Por ejemplo, aquí en Guadalajara, yo antes participaba en una asociación civil que ayudaba a gente con dificultades económicas y temas de vulnerabilidad, etcétera. Entonces, cuando sé que no tengo, o sea, cuando la persona me dice, ¿sabes qué? Es que no puedo, porque tal, o hay dos opciones, o vemos si se puede llegar a un punto medio,
O sea, un punto que digo, no me sacrifico yo, pero tampoco estoy sangrando a la persona. O en el punto de, ¿sabes qué? Yo no te podría atender, pero conozco a quienes sí, son de mi confianza, eran colegas míos, te lo puedo pasar su número y sé que te van a atender con toda la amabilidad, con respeto. Entonces me parece que también es parte de saber hacer conexiones, ¿sabes? De no hacer esto en solitario. Me parece que es un punto importante. Dices, oye, ¿sabes qué? Yo no me puedo bajar más de tanto, pero conozco a alguien que sí lo puede, o sí, cuál tiene más posibilidad, y con todo gusto. Y te paso un número y si quieres te apoyo en lo que busques. Me acuerdo incluso en una ocasión, de las primeras veces que atendía, que me decía una persona, ¿y sabes qué? Yo solo puedo pagar 100 pesos. Y yo híjole. Le dije, ¿sabes qué? No importa. Si no es conmigo, yo te ayudo a buscar a alguien más. Y la persona me dijo, no, ¿sabes qué? Puedo hacer el esfuerzo y pago 140. Creo que dije, está bien, 140, porque era en ese entonces creo que cobraba 150. Le dije, está bien. Bueno. Pero años después, cuando yo termino el proceso con esa persona, me dice, ¿sabes qué? Te lo agradezco mucho porque fue porque vi ese compromiso que me quedé contigo. Por el sentido de, ok, si no es conmigo, ¿cómo te ayudo? Entonces, es una forma en la que yo he encontrado cómo mediar. O sea, haces vínculos con gente que te pueda ayudar con asociaciones, con instituciones, con alguno que otro psiquiatra que tienes una relación. Dices, bueno, con ellos te puedo derivar en cualquier caso que yo ya no pueda. Y es a veces un poquito de sangre fina, en el sentido cuando alguien dices, oye, yo no puedo. O no es mi tema, también. O sea, me parece que lo que te decía, saber también qué tipo de temas sí puedes y no. No tanto por un tema de, es que tomé el curso y puedo hacerlo. No, es como, yo me siento cómodo con ese tema. Por ejemplo, yo me siento muy cómodo, o sea, cómodo en el sentido de que es un tema que puedo manejar. Y lo manejo con los temas de depresión, suicidio, estos son temas y abuso sexual que yo me siento relativamente hábil. Pero a mí los temas de ansiedad no son lo mío. Entonces cuando digo, no te puedo atender, no es dinero, no es como que tengo que derivarte con alguien. Pero obviamente es tener esa red con gente con la que yo confío. Porque no es solo darte un número por darte un número. Y la gente lo aprecia. Te soy sincero y dices, bueno, no es contigo, pero gracias por tratarme como una persona. Que a veces se nos olvida que el trato son con personas. Aunque sea tal vez un poco tonto decir, tratas con personas. O sea, es obvio, pero a veces no es tan obvio de que no es por ejemplo, no es un servicio de comida, no importa realmente cómo les trates. O sea, merecen un trato digno, porque están sufriendo. Y ¿quién no sufre? Pero me parece que en esas condiciones te trato como persona y te respeto tu dolor y en ese sentido te trato de dar la mejor atención. No, si no es conmigo, será con alguien más. Pero intento dar ese poquito extra, ¿sabes? ¿Cómo lo haces con tu tiempo para atender estos casos, ir a terapia, armar las relaciones con colegas para poder hacer lo que nos acabas de comentar, cómo es tu día, qué te ayuda, qué te facilita, qué has aprendido en estos Te soy años? sincero, al principio me agenda era un desastre. O sea, empecé usando el calendario de mi teléfono, no me llegaba, no me avisaba o se me mezclaban las sesiones. Empecé a usar Google Meet. Se me mejoró mucho como para el tema de organizarme. Pero si me preguntas día a día es, por ejemplo, me levanto, desayuno, siempre trato de leer algo. De hecho, tengo ahorita un reto de leer 100 libros en un año. Entonces, sí, Wow. ya casi, ya vamos bien. Vamos en el 60, vamos bien. Entonces, eso por un lado, tengo como ese compromiso, tratar de ponerme a estudiar, algún curso, lo que sea. Y con el tema de relaciones, bueno, por suerte en su momento para mí Twitter me abrió muchísimo las puertas. Lo bonito de Twitter es que puedes segmentar muy bien el tipo de conversación. Entonces puedes encontrar a muchos colegas. Entonces lo que yo hacía, por ejemplo, en Twitter, buscaba psicoanálisis y veía quién estaba hablando del tema. Me metí a su perfil y dije, me gusta lo que dice. Y lo seguía. Y siempre fue buscar gente que hablara de temas similares al mío.
Y no como un tema como de cámara de eco, pero sí como quiero conocer gente. Porque mi círculo no son psicoanalistas, la mayoría son psicólogos, hacen terapia familiar, cognitivo-conductual. Me llevo bien con ellos, con todos, pero no era lo mismo. Entonces fue buscar hacer relaciones a través de redes, por suerte por Twitter para mí, incluso por Instagram, de tal cual, buscas un tema, ves a la persona y dices, me gusta lo que está publicando, perfecto. Y fue por eso incluso que yo llegué a una institución que se llama Pola, bueno, que es un grupo de investigación, y ya ahí conocí todavía más personas. Entonces, eso es una pequeña bolita de que quizá conociste a alguien que está relacionado con un grupo, con lo que sea, y si no te vas a conocer, te vas metiendo en el medio. Y igual no es que des las conferencias ni que seas la eminencia, pero tu nombre va siendo conocido. Tú te sientes también más cómodo con cómo te relacionas, vas aprendiendo temas nuevos. Entonces, eso y en particular, y bueno, a mí es lo que me ha funcionado. Las redes sociales, yo sinceramente, si no hubiera sido por ellas, yo creo que estaría dando consulta en solitario y con los puros pacientes que me han pasado mis amistades y lento. Y por suerte, digo, la gente con la que yo me he topado relacionado, gente increíble, muy amable, muy dedicada, en las que compagino mucho. Entonces, eso en particular hizo que se llenara un poquito más la agenda. Pero bueno, viene el tema de administrarse un poquito más. A mí en lo personal, lo de encuadrado, a mí sí me ayudó bastante. Porque yo también tenía un tema de organizar las finanzas, que decía, bueno, fulanito sí pagó, fulanito. Para mí es muy tedioso y me acuerdo pasarme horas armando un Excel, quemándome la cabeza, es como de, ¿cómo pongo la fórmula para que refleje en automático? Todo este tipo de cosas. Me acuerdo al principio estar manejando eso y me estaba volviendo loco. Entonces, por ejemplo, a mí lo encuadrado sí me ayudó bastante con el tema de que luego te los recordatorios, el tema de que te marca directamente el tema de cuánto es el prospecto en relación a tus sesiones, todo eso. Bueno, me da un respiro y en lo personal a mí me hace estar mucho más tranquilo, me permite hacer otras cosas y, bueno, las modificaciones se hacen rápido. Entonces, el tema de administración a veces es un tema que uno no está acostumbrado, porque no es algo tampoco que te enseñan en la carrera, la maestría no te enseñan a cómo administrar pacientes. Te enseñan quizá cómo atender, cómo escuchar, pero no te enseñan cómo creértela que es un negocio. O sea, que tienes que tratarlo como un negocio, no como un hobby, no como de, buena gente, no. Tienes que entenderlo y manejarlo, a mi parecer, como si fuera un negocio. Entonces, un negocio, pues tienes tu renta, tienes tus gastos fijos, tienes tus beneficios, y una vez más o menos manejas eso, es mucho más sencillo porque todo está organizado. Y ya eso te permite, por ejemplo, dices, tengo consulta hasta, no sé, a la 1 de la tarde, ¿no? Dices, ok. Entonces, ya sé cuánto voy a recibir este día, entonces, puedo generar este gasto, puedo generar esto, y empiezo a organizar y dices, bueno, tengo que tener también un margen por cualquier error, cambio, cancelación, etcétera. Pero te empiezas a administrar como un negocio y te cambia mucho. Deja de ser un hobby, deja de ser un tema de, bueno, estoy aprendiendo bueno, esto es lo que hago, este es mi trabajo, que es el que es tu trabajo, y empiezas a organizar mejor las cosas. Excelente. Bueno, Varlam, muchas gracias por el tiempo. Ha sido increíble conocer tu historia. Si quieres nos cuentas dónde te pueden encontrar, tu usuario en Twitter o Instagram y así más personas y quienes llegaron hasta acá pueden conectar contigo y seguir armando relaciones y poder derivarse pacientes. Cuando gusten, en Instagram ahorita estoy como bar.lam con doble A y M. Ese es ahorita donde estoy principalmente. En Twitter ahorita lo tengo un poquito descansando porque sí le dedicaba muchísimo tiempo a hacer. Dije, espérate, también nos está consumiendo mucho tiempo. Entonces ahorita Twitter lo tengo un poquito. Acabo de abrir el Threads, que del nuevo Twitter de Instagram, para ver también cómo se maneja. Igual bar.lam y bueno, estar ahí actualizados. En TikTok también estoy igual como bar.lam y ahí subo también los videos leyendo fragmentos de cosas que me parecen interesantes. Excelente, muchísimas gracias. Nada, que gracias a ti, cuídate y pues muy amable por todo, por el espacio.